con Melina. Ok. Ahí me salió que habían empezado a grabar. Y con Belén, ¿sí? Va a empezar Lucía. Recuerden que tienen más o menos 10 minutos para exponer, y si les parece, las dudas, las preguntas o los comentarios los dejamos para 20. el final, ¿sí? 20 Lucía minutos, Casal. no 10. ¿Ale? 20 minutos, no 10. Ah, 20. Ah, ok, perdón. 20 minutos entonces. Gracias, Ale. Entonces vamos a escuchar a Lucía Casal Viñote, primero, de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste, con su trabajo Construcción de la Identidad en 47 de Dionisíacas, Perseo y Dioniso. Cuando estés lista, Hola, Lucía. buenas tardes. Sí, ahí ya empecé a compartir pantalla, muchas gracias. Viste que si atendés uno, después el otro. Sí, todo tiene su tiempo. Es muy lento acá. Bueno, como les decía, muchísimas gracias, Kate. Entonces, construcción de la identidad en el canto 45 de Dionisíacas, Perseo y Dioniso, porque fue con un error en el resumen, era en realidad Perseo y no Penteo. Pasa que yo tenía la cabeza con Penteo en ese momento y después avisé, quise corregir, pero ya era demasiado tarde. Así que bueno, comienzo. Dionisíacas fue escrita por Nono de Panópolis en el siglo V de nuestra era y representa la culminación de la épica. La obra narra desde el nacimiento hasta la apoteosis de Dioniso, dios del vino, hijo de Zeus. A lo largo de su viaje y a través de las hazañas que debe cumplir, aparecen distintos personajes que adoptan el culto de la vida. Sin embargo, otros se oponen, generalmente incitados por Hera, que quiere evitar la apoteosis del hijo bastardo de Zeus. Es entonces cuando se desarrolla la teomaquia, en la que Dioniso debe luchar contra personajes de diferentes condiciones, como los titanes, o Deríades, que es caudillo de los indios, o Perseo, caudillo de Argos. Cada uno de los personajes que se enfrenta a Dioniso define su identidad étnica a partir del contraste con el modo de ser y actuar del dios. Los rasgos identitarios de Dioniso se oponen particularmente a las representaciones simbólicas, los imaginarios, las cosmovisiones, racionalidades y mentalidades de los guerreros. En el canto 45 es Hera la que instiga a Perseo a luchar contra su propio hermano. Estas palabras de la diosa suscitan una situación en la que Perseo se ve obligado a reclamar la identidad o reclamar su filiación con Zeus. Entonces, para hacerlo, debe establecer la legitimidad de su concepción, pero además cumplir con una performance propia de un guerrero hijo del Crónida. En este trabajo, entonces, abordaremos las estrategias discursivas y los criterios a partir de los cuales es construida la relación entre Perseo y Algenos de Zeus, y este trabajo se enmarca a su vez en el proyecto de investigación Las representaciones del otro, en el relato de viaje en textos de la antigüedad tardía, Pseudocanístenes y Nono de Panópolis, dirigido por la doctora Alejandra Liñán y acreditado en la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNE. Entonces, en un primer momento encontramos 4 grupos de teómacos. Nosotros nos vamos a detener solamente en el de caudillos y guerreros, entre los que están Deríades, Orontes, Penteo, Perseo. En ese grupo nos vamos a centrar, porque en los discursos producidos por los personajes que pertenecen a este grupo, podemos ver que Dioniso no se ajusta al sistema de representaciones que tienen. No combate con hierro, de hecho muchas veces miente o engaña para poder ganar. Su ejército está compuesto por mujeres, por fieras, por sátiros, y el propio Dioniso es afeminado, entonces no coincide con las representaciones que este grupo tiene. Sin embargo, dentro del mismo grupo tenemos que hacer una subdivisión, porque por un lado tenemos a los guerreros indios, con los cuales Dioniso no comparte ningún rasgo identitario porque pertenece a otra cultura, y por otro lado tenemos a los guerreros griegos, como Penteo y Perseo, con los que además de compartir rasgos identitarios, tiene un ancestro
ancestro común, ¿sí? Tienen con ambos un ancestro común. Perseo es hijo de Zeus y Penteo es primo de Dioniso, el ancestro común es Cadmo. De estos dos personajes nos interesa Perseo porque Penteo, cuando él lucha contra Dioniso, en realidad lo hace porque ve amenazado su poder, es decir, su trono, porque la llegada de su primo podría implicar que a él le quiten el trono de la misma manera que él lo hizo con Polidoro. Acá Hernández de la Fuente aclara que Nono trabaja o usa una versión del mito en la que Cadmo tiene un hijo que es Polidoro y Penteo usurpa el trono de Polidoro y se queda él con Canax. No hay ninguna amenaza hacia su... y además ambos son hijos de Zeus, entonces particularmente nos interesa ver en este caso cómo se construye la identidad. Porque cuando Hera lo incita a pelear, en ese momento se suscita una situación a un macro nivel, siguiendo a Halsall, que sostiene que la identidad es cognitiva, performativa, situacional, y tiene múltiples capas. Ahí vemos dos capas. Una es a macro nivel, es decir, situaciones pequeñas como estas palabras de Hera, y a un macro nivel que son a situaciones a nivel social, político, económico. Entonces, en el desafío que hace Hera, Perseo en ese micro nivel debe responder, debe reclamar la identidad, y eso a su vez tiene una repercusión a un macro nivel social y político, que es legitimarse él como hijo de Zeus y en su puesto de caudillo de Argos, ¿sí? Sin embargo, en medio de esta situación aparece, antes de que aparezca la estrategia que usa Perseo, es la misma que han usado otros teómacos en otro momento, que es reclamar para sí la identidad o la inscripción al genos de Zeus y desconocer la de Dioniso, ¿sí? Entonces, en los versos 598 y 600 le dice a Dioniso, cito, Eidios el laje saima, tenan a faine genetlen. Si tienes la sangre de Zeus, muestra tu linaje. Eipotamus cruceonegeis pactolon hidor, si tienes las aguas doradas del río Pactolo, Crison ejo genetera pater de Joetios Zeus. Tengo, dorado progenitor, mi padre, el lluvioso Zeus. En este caso, lo que hace Perseo es la inscripción a la identidad por nacimiento, ¿sí? De hecho, muchos pueblos se identifican como nacidos de o nacidos dentro de determinado grupo, ¿sí? Y entonces, Perseo lo que plantea es la posibilidad de que Dioniso tenga la sangre de Zeus, pero como algo irreal en la apódosis de la primera condicional. En cambio, sí plantea como algo real, como algo bastante más posible, que tenga que esté relacionado con el linaje del río Pactolo. Y entonces su identidad sería lidia, ¿sí? No sería griega. En este caso, o mejor dicho, a lo largo de este canto, Nono juega con las oposiciones entre sangre verdadera, tetimonaima, con la que Hera se dirige a Perseo, y por otro lado, sangre legítima, genesion aima, es decir, la sangre legítima con la que Hermes identifica a Dioniso. Hermes, por su parte, desde el primer momento en el que se dirige a Dioniso, va a reconocer el genos que pertenece al genos de Zeus, lo llama gnote, familia o hermano, y hacia el final del verso 683 reafirma esta relación con la metáfora blastematoqueos, es decir, hijos del vástago del mismo padre, para evitar la contienda entre hermanos.
Entonces el problema no radica tanto en si es o no hijo de Zeus, sino en la concepción de Dioniso, es decir, si fue una concepción legítima o no, algo que muchos teómacos también, en lo que se basan muchos teómacos, para no reconocer la legitimidad de Dioniso, porque al haber asesinado Zeus a Semele, dicen o toman eso para decir que en realidad la ha repudiado a la novia, porque eso no lo hizo con otras mujeres, con otras mortales con las que estuvo. Entonces, este criterio en torno a la legitimidad lo volvemos a ver cuando otro, o mejor dicho, un ciudadano argivo se enfrenta a un siervo de Dioniso en los cantos 518, los versos 518 y 520, y entonces le dice, cito, «Alá pater Perseos Olimpos hombro eroto, cruces seis gamon elce, kai uflogoeis paragoyetes, perdón. Sino el olímpico padre de Perseo llegó al matrimonio como lluvia dorada de amores y no como esposo inflamado». Fin de cita. Esto se repite en varios enfrentamientos. Por ejemplo, Penteo también va a remarcar que la concepción de Dioniso fue furtiva. En el verso 257 del canto 45, Eros el afríos euné. Y entonces podemos decir que no es suficiente con compartir la singeneia, es decir, un antepasado común, sino que además esta concepción debe ser legítima. A lo largo de la antigüedad, los hijos ilegítimos, por un lado, eran necesarios, y por otro lado, necesarios para perpetuar el genos, pero por otro lado siempre eran vistos como una alteridad potencialmente peligrosa. En este caso estamos siguiendo a Lidia Gambón. En el caso del ciudadano argivo, le dice en el canto, en el verso 500, continúa con esta idea de que si bien es hijo de Zeus, pero que no es deseado, no cumple con todos los rasgos deseados por él, se alon ejo Dios juía, hay ubak hoyon haitillo. O sea, tiene otro hijo de Zeus, pero Abaco no lo necesita, ni siquiera lo ansía. Ujatei Dionisu, o sea, no lo quiere, no lo necesita, porque Argos ya tiene a Perseo, Argos eje y Persea, en el verso 499. Estas palabras tienen sentido porque el ciudadano ascribe una identidad argiva en la que Hera es la diosa protectora, ¿sí? Y está cohesionado dentro de un grupo donde, dentro de una sociedad en la que la legitimidad de nacimiento es importante para adscribir a una identidad, ¿sí? Ahora bien, una vez que Perseo ya dejó claro que él es el hijo legítimo de Zeus, la otra cuestión que queda es demostrar con su performance, con su manera de actuar en combate, que también condice en sus acciones con cómo se maneja ese genos o cómo actúa ese genos. Entonces, todos los teómacos a lo largo de Dionisíacas han luchado con lanza de bronce, Chalkeon Enjon. Pero Dioniso lo hace con el tirso, y eso que se suma a la actitud femenina es lo que desconcierta a muchos teómacos, porque piensan que va a ser fácil de vencer, ¿sí? No cumple con los criterios que tienen los demás guerreros, que consideran que para trascender, lograr la fama, deben enfrentarse en un combate con un oponente de igual o de mayor jerarquía. Entonces, de esta manera, el armamento de Dioniso no es el bronce, sino es el tirso, no es digno ante los ojos de Perseo, y lo califica el tirso como chloreon velon, es decir, un proyectil vegetal. En otros pasajes lo caracteriza como utidanois pétalois, o sea, como ramitas sin valor o ramitas inútiles, y esto también es replicado, o ya lo dijo en otras
lo vemos también como, que lo ha dicho Orontes en otros pasajes, que también lo califica como pétalos, o como un proyectil leñoso, duro en velos. Por otra parte, el uso de armas de bronce a Perseo lo cohesiona con el grupo de hijos de Zeus, como Ares o Atenea, que usan el bronce. Entonces, por ejemplo, en el canto 45, Penteo les dice o les recomienda a Cadmo y a Tiresias que usen el bronce. Dice, levanta el prudente 11 de Atenea 11, el prudente bronce de Atenea 11, o también dice, también Ares lucha entre los hombres teniendo lanza de bronce. Es en los versos 69 y en los versos 88 y 87 del canto 45. Por oposición a Ares, que lucha entre los hombres y con bronce, bueno, Dioniso tiene un ejército muy particular. Está conformado por sátiros, como ya dijimos, que tiene difies genos, es decir, tiene una naturaleza doble, animales, mujeres, pero Hernández de la Fuente sostiene que justamente esta mezcla es parte de la naturaleza del Dios, que permite el mestizaje de géneros, de edades, de estados, de la urbe y el campo. Y además de eso, en Dioniso las estrategias, como ya dijimos anteriormente, no son las convencionales, como por ejemplo la del engaño con la que vence a Penteo, ¿sí? Entonces, al plantear el combate a través del bronce, Nono adscribe a la tradición homérica en la que estos artículos son preciados o son símbolos de estatus, y al mismo tiempo de civilización. Lógico, ya para el siglo V después de Cristo no tienen ese valor, pero en esta anacronía es cuando vemos la adscripción del autor a una literatura consagrada. Para ir concluyendo, podemos decir que en el canto 47 provoca una situación en la que Perseo está obligado a reclamar su filiación con Zeus frente a Dioniso. Para lograrlo esgrime un discurso en el que se define por oposición al dios, y de esta manera establece la legitimidad de su concepción a través del discurso y refuerza la pertenencia de Herenos después a través de su performance como guerrero. A lo largo de las intervenciones de los distintos personajes de la obra podemos ver que estos criterios cohesionan a Perseo con el pueblo argivo, con el grupo de guerreros que enfrenta anteriormente a Dioniso. Sin embargo, la intervención de Hermes hace evidente que en realidad el dios y el héroe comparten el mismo linaje por descender de un ancestro común, y que el enfrentamiento convertiría a Perseo en Acebes. De esta manera, el héroe evita el final fatídico de Penteo y otros teómacos que terminaron perdidos por su propia hibris. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Pasamos entonces ahora al trabajo de Melina, titulado La barbarie griega en la Alejandra de Licofrón, Jaumenaz. Adelante, Melina. Bien, a ver. Ahí se ve bien la presentación, ¿no? Sí, bien. Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, para empezar, en la Alejandra, Licofrón elabora sobre el estilo oracular, dejando como resultado un texto con una sintaxis abstrusa, una alternancia temporal que hace muy difícil seguir el relato, y un lenguaje denso. El vocabulario de Licofrón está plagado de metáforas animales, Hapax e Iremena, y también términos de otros dialectos y lenguas transliterados. Un dato es que solamente los Hapax ocupan un 18% del total de la obra, es decir, casi una quinta parte, según el estudio de Clua Serena de 2003. Además de explotar el sintetismo propio del griego y de la polisemia propia de las palabras, el autor traza una red de referencias dentro del mismo poema y evita la mención directa de nombres propios.
Por esta razón, la Alejandra debe leerse comprendiendo el texto como una totalidad donde cada pasaje se ilumina a partir de alusiones anteriores y posteriores, y es de esta manera que trabajaremos a lo largo de esta ponencia. Bien, la Alejandra es un poema que consta de 1474 versos escritos en trímetro yámbrico. En estos, bueno, un mensajero narra a Príamo el presagio que Casandra, o Alejandra, llamada por su nombre espartano en el verso 30, le ha comunicado. Y digo su nombre espartano porque, bueno, hay evidencias de su uso principalmente en el sur de Esparta, por ejemplo en Amiclas y también en Mesenia. Aunque difícil de datar, es sabido que Licofrón toma relatos de variadas e incalculables fuentes para la composición de su relato, entre ellas, bueno, Homero, Sófocles y los cantos ciprios. Digo que es difícil de datar no solamente por las referencias, digamos, dentro del propio texto a eventos del mundo real, podríamos decir, sino también por la propia identidad del autor. Sin embargo, bueno, no voy a desarrollar demasiado sobre eso en esta ponencia. Para saber más, vayan a la edición del texto de la Alejandra de Hornblower de 2015, y bueno, también el texto del profesor Abrita de 2019. Gran parte del discurso de Casandra entonces gira en torno a aquellos acontecimientos que conducen a su violación, y bueno, el castigo que cae en los griegos por este crimen. En Icoposin, el Alessandra de Licofrone, de 2021 de Pelletieri, perdón si escuchan a mi gato maullando de fondo, bueno, Pelletieri rastrea en el vocabulario de la Alejandra una semántica de la violencia en relación a los griegos. En esta ponencia se desarrollará cómo, además de desvirtuar su accionar y alejarse de la tradición épica, Licofrón atribuye a los héroes griegos características salvajes y subhumanas mediante metáforas y comparaciones animales. En primer lugar, se explicará de qué manera Licofrón, desde la perspectiva de Casandra, relabora los acontecimientos narrados por la tradición, destacando el carácter bestial de los griegos como culpables de las desgracias, y luego también se expondrá el carácter bestial de los griegos como, se expondrá la centralidad del uso del hapax jameunadas, que es una forma declinada de jameunas, para dividir el nostos homéricos de Menelao del licofroniano, haciendo explícita justamente esta decisión de apartarse de esta tradición. Muy bien. El uso de la metáfora y la comparación animal en Licofrón se ve principalmente motivada por el estilo oracular del discurso de Casandra. El uso frecuente de estos recursos obliga al lector a realizar una lectura activa, viajando por la red de metáforas y comparaciones, para así poder determinar correspondencias con nombres propios, los nombres propios mencionados, los personajes y también las historias narradas. El uso de la figura animal, por un lado, impide la inmediata identificación de los personajes en el discurso de Casandra, pero por el otro, estos recursos le sirven al autor para destacar ciertas características de los personajes a los que alude, dice Sistaco en su trabajo de 2007. Clua Serena, en su trabajo de 2003, señala que las metáforas licofronianas no son apositivas, sino predicativas, en tanto no funcionan como un simple reemplazo, explicación o especificación, sino que a la vez que suplantan, y en la mayoría de los casos de manera total, el nombre de los personajes, también enuncian atributos sobre estos. Pero bueno, veamos un ejemplo en el verso 612. Tiene el texto en griego, yo solamente voy a leer la traducción. La herida hecha a la diosa Troceña será parte de la causa de su vagar inquieto y sus terribles calamidades, cuando la atrevida y lasciva perra sea incentivada por el deseo de sexo. En el lector griego ya la simple mención a este animal evoca la imagen de la traición y más específicamente de la mujer infiel. Lo dice Jiménez Justicia en su trabajo de 2011. La palabra en este caso reemplaza el lugar del personaje y le permite a Licofrón elevar las características que esta persona comparte con el animal por sobre lo que su nombre evoca. Además, el autor puede aludir a este hecho de adulterio sin mencionar de manera directa ni a Egialea ni su relación matrimonial con Diomedes. Bien. Entonces, antes de pasar a analizar el carácter violento y salvaje con el que son retratados los griegos, es necesario observar la familiaridad con la que Casandra habla de los troyanos. Esto se ve de manera más evidente en el pasaje en el que lamenta la muerte de su hermano Troilo. Según Hornblower, en su nota a este pasaje,
Este explica que podría hacer referencia a una tradición anterior incluso a Homero, también presente, bueno, en la obra perdida de Sófocles Troilo y en los cantos ciprios. Según esta tradición, Troilo se dirige a una fuente a las afueras de Troya en caballo. Al ver el muchacho, Aquiles se enamora de su belleza, pero Troilo no comparte este deseo. Aquiles lo ataca y el muchacho intenta huir de él, probablemente a caballo. Aquiles lo alcanza y logra herirlo, luego de escaparse por segunda vez, Troilo entra al templo de Apolo, quien es su verdadero padre, en busca de refugio. Sin embargo, Aquiles lo encuentra y lo mata. El enfrentamiento entre griegos y sus víctimas, en este enfrentamiento, Licofrón hace uso recurrente del tópico de la víctima inocente e infantilizada frente a un atacante violento y salvaje. Si bien Homero, como vemos ahí en este pasaje que estoy mostrando en pantalla, pone a Troilo el epíteto de guerrero a carro o guerrero combatiente a carro, Casandra en su discurso pone énfasis en la niñez de Troilo. Ay, cubro, además, tu niñez lactante, oh cachorro, acogida con cariño por tus hermanas, tú que golpeas la salvaje serpiente con el ardiente encanto de tus flechas y atrapas al azotado en un lazo sin escapatoria por un breve momento de desamor, impenetrado tú mismo por el conquistado, decapitado, ensangrentarás el altar de tu padre. En 307 es dicho de Troilo Euglagon, que es lactante, y en 308 Skine, que es cachorro. Este pasaje destaca lo indefenso que está Troilo ante Aquiles. Licofrón pone en foco aquellos aspectos que una hermana, lamentando la muerte de su hermano, pondría, ¿no? Su extrema juventud y su inocencia. En oposición, Aquiles es aquella serpiente salvaje en la cual Troilo despierta un amor feroz. La imagen de la batalla épica entre guerreros es totalmente desplazada por la imagen de una serpiente letal persiguiendo ferozmente a un pequeño cachorrito que finalmente es decapitado frente a su padre. La brutalidad con la que Aquiles es representado en esta escena es fundamental para entender el trabajo de disociación de la tradición épica que pone en práctica Licofrón en la Alejandra, ya que Aquiles construye el centro del paradigma griego en torno a la figura del héroe, lo dicen Magnelis y Sens en su libro 2016. Sin embargo, aquel carácter heroico que se encuentra, por ejemplo, en la Ilíada, es constantemente desafiado en la Alejandra. Licofrón incluye tópicos y relatos clásicos que despliegan la acción heroica de Aquiles y le quita cualquier nota de heroísmos. Uno de estos aspectos es su relación con las mujeres, en la que Aquiles es un total fracaso. Casandra menciona 3 esposas de Aquiles, Medea, Ifigenia y Helena. Con esta última no mantiene relaciones sexuales y su presencia se reduce literalmente a la de un fantasma. Los recuentos de estas historias maritales muestran a un Aquiles que no logra satisfacer sus deseos sexuales y lo involucran con la muerte de una niña que es Ifigenia. Y aclaro que digo que no logra satisfacer sus deseos sexuales porque si bien se sabe que tiene relaciones, como vamos a ver, tanto con Ifigenia como con Medea, no las tiene con Helena, y Helena es como una especie de, en la obra es una especie de fue y será, digamos, el amor eterno de Aquiles. Sin embargo, nunca lo consigue. Muy bien, vayamos entonces directo al pasaje. Homófagos, ellos van a sacrificar a los vientos a la novilla, madre de aquel de nombre como la guerra, y joven parturienta de la serpiente de Ésiros. Muy bien. Este de nombre como la guerra es Neoptólemo, que, bueno, dato que va a servir para más adelante. Licofrón entonces relata el sacrificio de Ifigenia identificándola con Porin, que sería una novillita muy chiquitita. La relación entre la muerte de Troilo y la muerte de Ifigenia no solo se establece por la similitud de la muerte de Troilo al sacrificio de bueyes, sino que, una vez más, Licofrón toma las metáforas animales para destacar en las víctimas de los griegos la inocencia de la corta edad, y además está llamando serpiente a Aquiles. Y digo 2 veces acá en el PowerPoint que falla en salvarla, porque falla en salvarla en esta muerte, ¿no?, sacrificial, pero también luego de esta escena Aquiles emprende una especie de viaje para salvar a Ifigenia, pero otra vez falla. La mención a estos fallos refuerza la idea de sus relaciones con las mujeres como fallidas, a la vez que también lo señala como responsable de la vida de Ifigenia y por ende también culpable de su muerte. Pero bueno, volvamos entonces al lamento de Casandra por Troilo. Luego de narrar su muerte, también se va a lamentar por las muertes de Laódice, Hécuba y
también de Políxena. Específicamente la muerte de Políxena es narrada con una ambigüedad que yo considero bastante intencional. En cuanto a ti, el salvaje cachorro de león de Ifis te conducirá a una cruel boda y sacrificios matrimoniales. Imitando las liberaciones de su siniestra madre, él cortará su garganta sobre un profundo cuenco. La terrible serpiente asesina sacrificará a la miserable vaca. Las metáforas animales y su contexto no son lo suficientemente precisos como para determinar si el autor de la muerte de Ifigenia o Políxena es Aquiles o Neoptólemo. El pronombre del verso 326, gen, deja abierta la posibilidad de la relativa quinicia de atribuirse tanto a Políxena como a Ifigenia. Sabemos que el cachorro de león de Ifis es Neoptólemo, ya que Ifis, según los escolios de Tzetzes, es una variante del nombre Ifigenia. Pero lo ambiguo son las metáforas animales de 326, la serpiente mortal, y 327, la vaca. Si bien no se usa en este caso el término poris, la mención a Ifigenia en el verso anterior y la palabra bone trazan una línea de identificación. Y así se abre la posibilidad a dos interpretaciones. En la primera, Neoptólemo mata a Políxena, es decir, de la misma manera en que su padre, como serpiente, es partícipe de la muerte de la madre, la novilla, bueno, Neoptólemo mata a la troyana. Y en la segunda, Aquiles mata a Ifigenia, que si bien Casandra en su primer relato lo había hecho de alguna manera responsable de la muerte de Ifigenia, acá lo está haciendo directamente el asesino. Lo que en definitiva el discurso de Casandra transmite es que son todos unos salvajes, tanto hijos como padres, ¿no? Muy bien, entonces, a partir del análisis de la figura de Aquiles, se puede decir que existe una intención evidente del texto, en el texto por parte de Licofrón de desviarse de la versión homérica sobre los mitos de los héroes griegos. Casandra es víctima de los griegos, en tanto fueron los asesinos de su familia, los autores de la caída de su ciudad natal, su violación y también, bueno, eventualmente su propia muerte. Por lo tanto, su discurso no podría ser uno que enaltezca las características heroicas de estos sujetos. Sin embargo, a pesar de discernir con la figura del héroe griego que propone Homero, Licofrón se vale de estas fuentes, es decir, de la Odisea y la Ilíada, para desarrollar sobre los temas y episodios referidos en la Alejandra. Uno de estos temas son los nostoi. Sobre el nostos, Frame dice que se tratan de un viaje de retorno a la vida, o de la oscuridad a la luz, o de la muerte a la vida, todo tomando como ejemplo la Odisea. Es decir, el final del viaje homérico siempre supone una situación mejor a la pasada. Y aunque en la Odisea gira en torno a Odiseo y sus peripecias en su vuelta a Ítaca, también se hace mención al nostos de Menelao. Licofrón confronta la visión del nostos homéricos del fructuoso momento al final del viaje, ubicando a Menelao en el peldaño más bajo de deshumanización al final de este viaje homérico, y trazando un camino hacia una pérdida de gracia, según Pelletieri. El relato de Licofrón sobre Menelao comienza con la búsqueda de Helena. En este comienzo, Casandra la llama un fasma. Ya al instante se traza una línea que relaciona a Aquiles y su relación con Helena, y también Aquiles y su relación con Ifigenia, en tanto Aquiles también emprende un viaje buscando Ifigenia, pero bueno, eventualmente va a fallar. Por lo tanto, podemos de alguna manera sentir que el viaje de Menelao también va a ser fallido. Exceptuando entonces este hecho, o sea que en Odisea Menelao emprende su viaje junto con Helena, Licofrón sigue fielmente el modelo homérico del nostos de los cantos 3 y 4 de Odisea, ¿no? Primero van a Chipre, después a Eremboy, Fenicia, Etiopía y Egipto. Según Homero, luego de pasar por Egipto y pasado 8 años de la guerra de Troya, la pareja regresa a Esparta con la fortuna acumulada, lo dice en 482. Sin embargo, en la Alejandra esto es solamente la mitad del recorrido de Menelao. Licofrón es muy preciso con la cantidad de versos que dedica a cada tema, ¿no? Ejemplo de esto es la relación casi perfecta 3-1 entre el nostos de Odiseo y el nostos de Menelao, siendo de 172 a 57. Con esta misma precisión, a mitad del relato de Menelao y en el fin, según lo propuesto por Homero, Casandra demuestra la decadencia total del héroe.
Entonces él verá los campos veraniegos y el río vistos y los lechos en el suelo, mientras duerme junto a las bestias olorosas. Todo esto soportará por la perra espartana y la doncella que fue madre de hijas y esposa de 3 hombres. Muy bien, este primum dictum Jameunadas, que se supone que es una forma declinada de Jameunas, es un compuesto entre Jamai y Euné. Literalmente su significado sería como lecho en el suelo o recostado en el suelo. Ya tiene un precedente formal en Odisea 10.243, Jamai Eunades, dicho sobre los cerdos, ¿no? Nótese la connotación erótica de los cerdos. Y además de esto, Pelletieri nota una similitud fonética entre Jameunadas y Jamaitipe, que la vemos, por ejemplo, en las Samias de Menandro, y esta palabra puede traducirse simplemente como prostituta. Pero Pelletieri destaca que no se trata simplemente de una cortesana, sino que se trata de una prostituta de la más ínfima condición social, en tanto una cortesana sería merecedora de un mejor lecho, digamos, que en el suelo. Se hace 2 menciones a este Japax en la Alejandra de Licofrón, Jameunadas acá en el verso 848 y Jameunados en 319. La crítica ha acordado traducir Jameunadas como lechos en el suelo, referido justamente a aquellos que Menelao comparte con las bestias olorosas, y Jameunados como prostituta directamente en referencia a Escila. Sin embargo, Hornblower nota que la mención posterior a Helena en los versos 850 y 851 deja ver un cierto tono sexual en el uso de esta palabra. Y es que la repetición de este compuesto no es arbitraria, ya que deja ver la condición sexual a la que ha sido degradado Menelao en este Nostos. Al igual que Aquiles, el carácter heroico de Menelao es aplacado por su fallida relación con las mujeres, ¿no? Que emprende una travesía en busca de del fantasma de una mujer, y al final de su viaje homérico se encuentra recostado en el lecho de una prostituta que comparte con bestias. Degradado entonces a asimilarse a bestias y a una prostituta de la más ínfima condición social, de categoría subhumana, se desvía y emprende un viaje hacia el occidente mediterráneo. Así como Shade en su trabajo de 1999 sobre el estudio de la Odisea de Licofrón, nota la explícita voluntad del autor de apartarse del modelo homérico para establecer una versión propia del relato, en este trabajo se destaca la misma intención, pero con respecto al Nostos de Menelao. La reelaboración de la figura del héroe en Bestias supone el primer paso de este proceso. Luego de considerar este campo semántico que Licofrón construye a partir de la figura heroica retratada con brutalidad y salvajismo, es preciso apreciar el proceso de reescritura que el autor lleva a cabo en la Alejandra, retomando la tradición épica, pero apartándose de ella al mismo tiempo. Así, Jameunadas cumple esta doble función. Degrada la figura épica del héroe Menelao, y traza una ruta de viaje diferente a la propuesta por Homero en Odisea. Licofrón entonces aclara su intención estética de divorciarse definitivamente de la versión propiamente griega del mito, narrada justamente por la inspiración de las musas con la voz de Homero, para darle lugar a la voz bárbara de Casandra en la Alejandra. Bien, acá tienen la bibliografía que usé, y bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, muchísimas gracias, Melina. Ahora vamos entonces a escuchar el último trabajo de esta mesa, a cargo de Belén Maidana, también de la Universidad Nacional del Nordeste. Y el trabajo se titula El mito del rapto de Europa, una relación intertextual de Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio en Dionisíacas de Nono de Panópolis. Cuando estés lista, Belén. Bueno, solo quería decir que bueno, el tema de mi investigación personal, de mi tesis, es el texto de Nono de Panópolis, pero que está enfocado más en los discursos de combate, y sin embargo este trabajo es el resultado de una adaptación del resultado de un trabajo de posgrado. Bueno, voy a leer así no me extiendo.
La obra dionisíacas de Nono de Panópolis se caracteriza por ser un epos complejo. Su estilo dionisíaco, lleno de adjetivaciones, descripciones en escena en exceso, abundantes relatos mitológicos, identifican a esta obra como un poikilos himnos. Este estilo, que constituye el principio de la poética de la variación noniana, conforma su narración uniendo una infinidad de diversos episodios mitológicos. La poiquilía de la obra no se reduce simplemente a los variados temas que trata el texto y a la biblioteca mitológica que se expone, sino también a las alusiones a los autores de la antigüedad y a la conjunción de diversos géneros literarios. En cada instancia en que se utiliza un género determinado, este se actualiza y al mismo tiempo se redibujan los límites. De esta manera, Nono compone en el marco de un género, lo desarrolla y lo transforma, creando una obra que combina lo tradicional con lo nuevo e inesperado. La figura de Proteo, deidad que tenía la cualidad de la multiplicidad y el cambio constante, ocupa un lugar central en esta obra. El poeta invoca a esta divinidad cambiante para inspirarse, y con ello nos brinda las claves de su poética de la variedad, un texto innovador que va a combinar diversos estilos narrativos sin reducirse a la épica tradicional. Jorrok expresa que, al contener a Proteo dentro del poema de las Dionisíacas, Nono demuestra su versatilidad, hace una declaración abierta y una demostración de sus principios poéticos. Como Proteo, Dionisíacas tendrá una naturaleza transformadora y poikilos. La narrativa politrópica de Nono no deja fuera a la novela griega en esta conjunción de género. Así tenemos a Longo, a Caritón y por supuesto a Aquiles Tasio, incluidos y transformados en el poema épico. En este trabajo partiremos de una de las relaciones intertextuales de la novela griega antigua, Leucipa y Clitofonte, presentes en Dionisíacas. Nos centraremos en particular en el personaje de Europa como tema que vincula a las obras de Aquiles Tasio y Nono de Panópolis. La novela griega de Aquiles Tasio inicia con el mito del rapto de Europa en forma de éfrasis. Esta descripción pertenece a las historias secundarias que completan la novela, pero en este caso, junto a otros episodios, cumplen una función premonitoria en la línea argumental. Las características de la Europa de Aquiles Tasio, como modelo del personaje amado por el enamorado, anuncia los rasgos que identifican al personaje de Leucipa en lo que acontece en la novela. En el caso de la Europa de Dionisíacas, también preanuncia algunos episodios amorosos de la épica. Nono toma el mito que utiliza Aquiles Tasio, pero no continúa con el esquema tradicional de la novela y su tradicional final feliz, más bien, continuando con su hipoiquilía, en la conjunción de varias fuentes, se identifica a Aquiles Tasio en la utilización de este recurso. Para comprender la variación introducida por Nono, conviene observar las diferencias y cambios que realiza el poeta épico en la comparación de estos episodios. Algunos especialistas han dedicado sus estudios a esta relación de la novela con Dionisíacas, pero en relación a los que expresé anteriormente, me interesa destacar lo que propuso Frangulis, quien había analizado que las novelas griegas contienen éfrasis y mitos con función proléptica, y en Dionisíacas incluye pasajes similares. Y que Dionisíacas incluye pasajes similares. Ella se enfoca en resolver hasta qué punto la éfrasis de Europa puede tener la misma función proléptica que en las novelas, y cómo, al constituir anticipaciones de los episodios novelescos del poema, prefiguran las diferencias entre los desenlaces en Dionisíacas y los finales felices de las novelas griegas. Con respecto a la descripción que se realiza sobre Europa en Aquiles Tasio, podemos ver que se enfoca principalmente en la descripción de todo lo que rodea a la joven, a la forma en que ella va montada sobre el toro y a la función que cumple Eros en esta acción. En varias instancias hay un juego de dualidades, tanto de paisajes como de sentimientos. La primera comienza con la descripción de la pintura que ve el personaje. Cito a la obra de Aquiles Tasio: contemplo expuesta una pintura a la vez de tierra y de mar. La segunda se observa en cómo el personaje describe los sentimientos de las jóvenes que miran la escena. Cito: la actitud de las jóvenes era de gozo y temor. En cambio, en lo que refiere a la actitud de Europa, si bien no hay tantas referencias sobre su disposición, la joven no manifiesta en ningún momento disgusto por la situación. En Dionisíacas, la narración sobre el mito de Europa
también presenta una duplicidad de paisajes, donde lo que atañe al agua y al mar se combinan y los elementos que corresponden a un lugar se utilizan para describir al otro y viceversa. Cito: "En la oscura cabellera admiraba la navegación de rodantes pasos". Laura Miguelés Cavero expresa que Nono recurre a las mismas técnicas descriptivas típicas de Aquilestasio, pero que tiene una notoria afición a desdibujar distinciones que normalmente deberían ser claras, y que el ejemplo está en la éfrasis de Europa, donde mezcla tierra y mar, y en la presentación de Europa como víctima de una violación y a la vez secuestrada con consentimiento. De la misma manera que en Aquilestasio, Nono se focaliza en la disposición de Europa ante los acontecimientos con el toro. Ella, a diferencia de la novela griega, manifiesta temor ante la situación del rapto. Sin embargo, aunque ese temor, en este caso, pareciera ser más claro, como se muestra al inicio de la situación, más adelante su estado también resulta dudoso. Pareciera que ella tiene miedo por su destino, pero hay indicios que generan dudas sobre sus emociones. En el caso del análisis sobre la descripción de los sentimientos de Europa, Frangolis plantea un interrogante acerca del significado de la frase pedalion queras eje, es decir, tomó el cuerno como un timón. Ella se pregunta sobre esta línea: ¿el poeta considera a Europa cierto control sobre los acontecimientos en el curso de la aventura? Este planteamiento es válido de acuerdo con la autora porque la expresión recuerda a la que utiliza Aquilestasio en el mismo contexto. Cito: con la izquierda tomada del cuerno como el auriga del freno. La diferencia entre las dos obras está en el rol que cada autor le da a Europa. En el caso de Aquilestasio se trata de un papel activo que se fundamenta además en la descripción del toro con un participio pasivo, geniojúmenos, es decir, es conducido. En cambio, en Dionisíacas, el autor le niega a Europa toda posibilidad de intervención en la segunda parte del verso 68. Kai, Himeros, Épleto, Nautes, es decir, y Deseo era el piloto. Es decir, aquí el verbo eje no significa que Europa pueda utilizar el cuerpo y dirigir al toro como un piloto dirige un barco. Es probable, de acuerdo al comentario de la autora, que solo sea utilizado por el miedo que tiene Europa y como consecuencia se aferra a aquel. Voy a parar un minuto para poner a cargar mi compu, que se me está por apagar. Esperamos unos minutitos. Ya está. Ah, muy rápido fue eso. Sí, sí. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, se pregunta cómo interpretar lo que dice Nono de Europa. Y conductora de la marcha del toro en silencio, la joven era carga y piloto. Eso es cita de Dionisíacas. Si el verdadero piloto es Eros, dice la autora, supone que Kiberneteira y Nautilos se refieren a la situación aparente de Europa a los ojos de un observador interno, mientras que la que refleja la realidad de la situación es Fortos, que se sitúa entre los dos términos anteriores. Es decir, la joven está en posición de piloto, pero en realidad es solo una carga llevada contra su voluntad en el curso de un secuestro que implica violencia y astucia. Es importante destacar que en la narración de este episodio confluyen varios puntos de vista. Miguel Escabero, con respecto a esto, expresa que la focalización múltiple pone en escena una variedad de interpretaciones. Por ejemplo, ante la transformación de Zeus en toro, como imagen de poder de Eros, en donde tenemos asombro y miedo, porque esto no es natural, que pasa entre los versos, entre los versos 60, 65, 90 y 126, tenemos celos por la belleza de Europa, entre el 69 y 71, y vergüenza para la familia del amante degradado, que esto pasa en varias ocasiones. También los espectadores que observan a Europa ofrecen puntos de vista independientes e inconexos, y presentan de esta manera la narración como una construcción polifónica. Se entiende que la adopción de un punto de vista externo impide la reconstrucción de las motivaciones internas de los personajes. Es decir que, donde la éfrasis de Aquilestasio
inaugura una narración dominada por la saturación erótica del ojo, expresa la autora. La narración de Nono satura el ojo del lector con su multifocalidad, que sería otra forma más de la poiquilía. Es interesante detenernos en el episodio del rapto de Europa en Dionisíacas y plantearnos hasta qué punto se puede aplicar lo que postula Frangulis, teniendo en cuenta, además, que la multifocalidad, a la que ya hemos referido, puede suscitar alguna ambigüedad. En primer lugar, es cierto que Europa en el canto 1 manifiesta cierto temor, de hecho se la describe sobre el ponto, temblando de miedo. Sin embargo, no deja de provocar cierta confusión el hecho de que Europa está temerosa, pero no actúa como si quisiera salir de esa situación. Este verso continúa, cito, encima del lomo del toro navegaba firme y sin mojarse. Es evidente que la situación en la que se encuentra Europa no resulta del todo clara. No obstante, Frangulis decide sostener que lo que sucede se debe solamente a la acción de deseo. De hecho, enfatiza esta idea en su traducción con el adjetivo en francés verdadero, y de esta manera da mayor credibilidad utilizando el verdadero piloto. Lo cierto es que la palabra verdadero no es una traducción fiel del texto griego original, y si bien se podría deducir ese sentido, conviene dejar en claro que solamente dice hímeros, épletos, nautes, es decir, deseo era el piloto. A pesar de que deseo es el conductor, como lo dice el texto, el lector no deja de tener dudas cuando lee el episodio. Hay indicios que llevan a pensar que estamos frente a una ambigüedad en cuanto a la situación de Europa, y por lo tanto es posible pensar en la posibilidad de que Europa también opera en el viaje en un papel activo, y no simplemente que es llevada por un otro. Esto lo podemos justificar estableciendo relaciones con otros pasajes en Dionisíacas. Por ejemplo, la diosa Atenea, cuando observa a la joven y a Zeus, no tendría vergüenza frente a lo que sucede si fuera el toro quien tiene el control de la situación. Sin embargo, dice el texto, Palas, la sin madre, enrojece de pudor sus mejillas virginales al observar con detenimiento a una mujer conductora del crónido. Europa es comparada por el narrador con deidades marinas como Tetis y Galatea, e incluso con la misma Afrodita. Además, el marinero que observa, atónito ante los hechos, se pregunta si lo que sus ojos ven son divinidades. Selene, Tetis y Deméter son las diosas que el espectador cree tener enfrente. Los verbos jodewei, viajar y recorrer, geniogewei, llevar las riendas, conducir, y pele, avanzar, que utiliza el narrador para describir estas comparaciones, son importantes porque forman parte del campo semántico relativo al movimiento y al control. Y si bien son usados para describir el movimiento de las diosas, estos son trasladables a Europa, ya que es a ella a quien están comparando implícitamente con las diosas. Otro punto para detenernos en relación a la ambigüedad que planteamos es lo que se dice de Europa en el episodio del canto 11 de Dionisíacas, cuando la diosa Ate adopta la forma de un joven para provocar y convencer a Ámpelos de montar a un toro, usando de ejemplo la actitud de Europa. Este momento resulta importante para lo que venimos desarrollando, porque en esta parte se da cuenta, quizá de una forma más precisa, que Europa quiere ir con el toro a través de la negación u antes del participio jateusa, refiriéndose al freno. Cito, así, aún siendo mujer, la doncella Europa marchó montando sobre el lomo del toro, dominó los cuerpos con las manos y no deseó un freno. Esto quiere decir que Europa no desea aplacar el viaje del toro, lo que nos lleva a vincular intratextualmente con los versos 101-103, cito, al contrario, esta Nereida, de otra apariencia, desnuda y sin frenos, conduce en las aguas a un viajero terrestre, donde se describe a una Europa, a Halinon, sin frenos, y además, remarcando su acción, el aunei, conducir, impulsar, guiar, nos lleva a otra vinculación con los verbos de los versos 98, 99 y 104, que hemos mencionado anteriormente, utilizados para describir las acciones de las divinidades femeninas con las que confunden a Europa. Retomando entonces la idea,
no encontramos una manifestación concreta de que ella quiere ir con el toro, pero tampoco molestias en acompañarlo. Podríamos decir que el participio, krateusa, ser dueño, dominar, reinar, poseer, más la descripción de Europa, a Halinon, y la negación de jateusa, es decir, desear vivamente, o tener deseo de, dan cuenta de que ella tiene el control. Los episodios de Europa presentan un paralelismo entre la novela griega y la épica, que se refleja en las dualidades de ambiente y sentimientos, como lo pudimos ver en los vocablos ges, zálates o jarás, fobu, en Dionisíaca 60, y también en Plon y Elipoden, que serían las dualidades tierra-mar, gozo-temor, navegación o rodantes pasos. Estas dualidades nos trasladan a un lugar ambiguo que se manifiesta en el texto y se acentúa con la utilización de los verbos que indican movimiento y control de una situación. Para finalizar, podemos retomar los versos del canto 1, 89 y 90 de Dionisíacas, que son el punto de partida de Frangulis. Estos versos, que la misma autora destaca, contienen la dualidad más importante del episodio y a su vez nos direccionan a la ambigüedad de la que hemos hablado. Los términos fortos, es decir, carga, y nautilos, piloto, nos conectan por un lado a lo que propone Frangulis y por otro a plantear desde el inicio la incertidumbre de saber cuál es la actitud exacta de Europa. Además se puede apreciar en el verso 90 la palabra kiberneteira, que tiene relevancia para nuestra interpretación, puesto que concuerda con Cure y por lo tanto no deja mucha duda sobre quién es el piloto del toro. Establecer este paralelismo a partir del mito del rapto de Europa entre la novela de Aquiles Tacio y la obra de Dionisíacas nos permite exponer tan solo sobre un aspecto de las diversas formas de poikilía de la obra de Nono, además de mostrar que se puede continuar indagando en las infinitas intertextualidades que contiene la obra dentro de la diversidad de géneros que incluye. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Abrimos entonces el espacio para preguntas, debates, críticas. No sé si hay alguien que quiere preguntar algo, decir algo. Santiago. En el chat había una pregunta para Melina. Preguntaron si el pelo, el estilo del pelo lo tenés así en honor a Cassandra. No sé si es una pregunta muy académica. Pero No, bueno. no, no. En todo caso, cualquier similitud con representaciones pictóricas ha sido pura coincidencia. No, yo tenía una pregunta quizás para Lucía. No sé si podrías quizás explayarte, yo porque me quedé con ganas de saber y en honor, la verdad no conozco tanto las obras que trabajaron ustedes tres, soy chicas, digamos, no son como mi especialidad y no conozco mucho las obras así en profundidad, pero me gustaría saber en relación a esto que planteaste de las estrategias discursivas, de los héroes, ¿qué tipo de estrategias discursivas, si es que las hay o si se diferencian, o qué tipo de interacciones discursivas tienen con Dioniso, por ejemplo, los guerreros pero indios, los guerreros que no se identifican como griegos? Me gustaría saber si podés profundizar en eso. Yo te agradezco, pero le preguntaste a la equivocada. La que maneja eso es Belén Maidana. Bueno, Belén puede yo me especializo también. yo veo la parte de los griegos y Belén en los indios. Belén puede responder también, no hay ningún problema. Bueno, con respecto a las estrategias, bueno, yo lo que trabajo son los discursos de combate, es decir, como dos discursos que generalmente están ubicados en Dionisíacas antes de una guerra, es decir, entre dos líderes antes de una guerra, es decir, es un discurso que se emite para el ejército, pero que en realidad está como con un doble sentido, porque en realidad supuestamente escucha el otro ejército también. Entonces, el segundo discurso es como una respuesta del primero. Hasta ahora, si no me equivoco, hay dos
que son como los más importantes, que están en el canto 27 y en el canto 39, que son justamente los de Deríades y Dioniso. Deríades es el líder de los indios, el jefe de los indios. Y en esos hay primero que son muy diferentes de los discursos que tienen que ver con de arenga, que por ahí vemos en la obra de Homero, que o sea, es el modelo, porque son como arengas muy cortitas. Estos son textos bastante extensos. Son, por ejemplo, en el canto 27 son más de 100 líneas de un discurso y del otro. Entonces están como bastante estructurados. La primera sí es una arenga para su ejército, pero en las segundas, o sea, después en todas las otras partes, se tratan más bien de discursos casi que de autoalabanza y de vituperio al enemigo. Es decir, hay como una construcción de una identidad frente al enemigo, y también a través de esto, digamos que hacen como que se miden frente al enemigo. El problema con Deríades es que se está enfrentando a un dios, entonces dice de todo para poder estar un poco a la altura de Dioniso. Generalmente son los discursos mucho más largos que los de Dioniso, porque como que Dioniso no tiene mucho que defenderse, o sea, él está muy seguro que es un dios y que va a ganar, y en cambio Deríades siempre, o sea, su discurso está puramente y exclusivo a ser como a desprestigiar a Dioniso. Ese es el núcleo principal de su discurso. Ok. Eso así es como se estructuran, pero generalmente tienen una estructura muy similar, porque Dioniso en realidad después va a responder a partir de todos estos núcleos que va diciendo Deríades, que es el primero que habla. Claro. Listo. Bueno, buenísimo. Sí, no, me interesaba como saber un poco, porque obviamente al ser guerreros indios no pueden apelar a toda esta estrategia de identificación nacionalista griega, ni jugar con eso en sus discursos, por eso. Pero sí se van a burlar mucho, o sea, sobre los elementos de guerra de Dioniso. Como o sea, dijo como que, Lucía, citó, que ponen en duda si realmente son si realmente son guerreros que tienen tirsos para defenderse en vez de tener una lanza. Claro. Eso es como parte de su identidad, es decir, yo soy el líder de los lanceros. Claro. Bueno, y va a mencionar todas sus armas, siempre en comparación con Dioniso, que como que pone en duda de que sea un guerrero. Bueno, gracias. Sí, me quedé con ganas de saber eso. Y Melina, no sé, también es una obra que no conozco tanto. Yo sé que Ale la ha trabajado muchísimo, la ha trabajado mucho. Más o menos, dice. No, tengo una pregunta obviamente se presta para trabajar la intertextualidad con la épica, ¿no? Como lo hiciste muy bien y de una manera muy interesante y muy provechosa. Quería saber si reflexionaste o pensaste qué tipo de diálogo puede tener la obra también con la tragedia, que obviamente lo tiene, digamos, obviamente lo tiene, no es, pero con alguna tragedia que la anteceda, si hay alguna relación puntual o algo que te interesaría trabajar o que viste, dijiste, se podría trabajar la comparación entre la Alejandra y esta tragedia puntualmente, algo así. Entonces, ¿qué haces con las manos, Santiago? No, me pareció una gran pregunta. Ok. Si lo pensaste. La verdad que no, o sea, en realidad estudiar la épica me llevó por otro lado, no tanto relacionado, porque ya cuando te metes con la épica es como un terreno bastante amplio. Pero sí hay para estudiar obviamente un montón sobre la relación de la tragedia griega con Licofrón, más teniendo en cuenta que, o sea, bueno, como dije, hay una obra perdida de Sófocles en la cual supuestamente estaba basada, ¿no? Este episodio, pero imagínate, digamos, esto es, digamos, la obra perdida de Sófocles, imagínate las que no están perdidas, probablemente estén ahí, porque si han sido, digamos, de las más famosas de Sófocles, también probablemente estén ahí.
pero el trabajo que hace Licofrón, la verdad que es muy referencial todo el tiempo, cada verso, cada palabra, así que da para estudiar, creo que hasta cualquier obra trágica antes de Licofrón, que vaya a saber cuándo es realmente, pero cualquier obra trágica podría tranquilamente hacerse un estudio comparativo. Perfecto. No, quería saber si se te había ocurrido, si alguna idea te había surgido ahí, sobre todo por el tema de la animalización, que es algo, bueno, nada, yo pensé inmediatamente quizás en las tragedias de Eurípides, pero no sé si es el referente más con el que más se puede ligar la obra de Licofrón, o sea, En ahí realidad habría sí, que ver. hay varios estudios en Ajá, relación a Eurípides y su relación ok, con Licofrón, perfecto. claramente. Ujú, Pero además porque de Eurípides también se ha conservado bastante y, claro. digamos, Ujú, teniendo la fuente, digamos, la fuente ahí a la mano, es mucho más fácil capaz hacer ese tipo de trabajo, pero bueno, también hay toda una parte de la tragedia, ¿no?, que está totalmente perdida, que probablemente Eurípides mismo haya tomado como referencia y no lo estamos viendo, digamos, en realidad Licofrón no estaba haciendo referencia a Eurípides, sino a alguien anterior, o sea, y es totalmente incalculable, inimaginable. Pero bueno, sí, Eurípides ha sido señalado como una de las fuentes Tantas. más fuertes en Licofrón, sí, sí, de Licofrón. Bueno, muchísimas gracias. Ale, sí. Sí. Bueno, un solo comentario. Digo, también hay que tener sobre Licofrón, digamos, Eurípides es como un referente porque hay mucho más de Eurípides que todo lo otro, ¿no? Entonces, hay una cuestión de desproporción estadística. Habría que hacer realmente un trabajo ponderado sobre la cantidad que tenemos de Eurípides, de Sófocles y de Esquilo para ver cuál es realmente el que Licofrón más se apoya. Y como dice Melina, si tuviéramos acá alguien lo ha dicho, y si no lo dije yo, si tuviéramos toda la tragedia anterior a Licofrón, todos los versos de Licofrón los encontraríamos en otras En tragedias. algún Si no, lado, los versos ok. es muy impresionante en ese sentido. Pero, Pero mi pregunta es para Lucía. Sí, Ah. dale, Santiago. Dale. Dale, sí. No sé si ibas a decir algo. No importa. Bueno, entonces No, iba a hacer yo una no iba a pregunta a decir Lucía. nada. Ah, No, a perdón. Santiago sí iba a decir algo. ¿Alguien iba a No decir importa, algo? nos Bueno, enredamos. nada. Me parece interesante el enfoque, este rol, digamos, el rol de Perseo en Dionisíacas es muy interesante porque es efectivamente el último Teómaco, y es el último, porque claramente es el que termina, no, es el que termina, pero... No, te falta uno más. ¿Qué viene después de Porque, Falta uno, no me, falta uno. Porque se me fue el nombre, pero están en el trabajo de mi publicación, que es él y su hija, y que él tiene una atracción extraña hacia su hija, y entonces ahí Dioniso actúa como de que es promos, es decir, imparte justicia como paladín de la justicia, no corresponde que tenga esa relación, lo vence. Y después le faltan los titanes, que era cuando ve que no lo puede matar ya con nada, bueno, ya le tira Pero es los distinto, titanes encima. es Sí, otro es tipo otra de cosa. relación. Sí. No me acordaba de él. Sí. Pero justamente estaba pensando, está bien, si no Para. es el último no es tan pertinente la pregunta, pero aún así la hago. Porque hay un punto en Sí, donde Perseo se detiene, pero también Dioniso se detiene en algún punto. Digamos, y vos pusiste mucho el foco en cómo Perseo, digamos, la legitimidad de Perseo y la legitimidad de Dioniso, justamente este doble reconocimiento de la legitimidad ajena, sí. hace que Perseo se salve, porque si no Sí. hubiera mal a Perseo seguro, eso estamos todos de acuerdo, es clarísimo. Pero también Dioniso encuentra un freno ahí, en Sí. su afán expansionista y en esta idea de llevarse puesto todo, que es lo que hace hasta que llega justamente a Argos. Sí. Y no sé si ves eso y también el hecho de que Hera está involucrada ahí, justamente. Sí. Digamos, no sé si ves que hay algo también importante en ese aspecto, en el hecho de que, bueno, Perseo se salva, a diferencia de todos los anteriores, Sí. pero Dioniso tampoco logra penetrar en Argos como sí en todos los otros lugares donde derrota al Teómaco. Sí. Sí, yo, a ver, esto a su vez está cortado de la publicación. El que nos estaba faltando, que no me acordaba, era Citón, ¿sí? Y que tenía una relación así medio incestuosa con su hija Palene.
Este era el que no faltaba. Ahí tenés, ¿viste? Cuando te acordás, estás en la mitad del supermercado, decís Palene, y vos, ¿por qué? Bueno, sí, por supuesto, tampoco logra entrar del todo y queda ahí en buenos términos. En realidad, cuando ya está llegando Dioniso a Argos, es el ciudadano, un ciudadano el que primero lo ataca, en realidad un sirviente de Dioniso, porque no corresponde que le diga nada, o sea que ya los ciudadanos de Argos adscriben a una identidad a su diosa protectora y no va a entrar ahí, y ahí queda la situación, es decir, se le respeta el protectorado a Hera, queda en buenas relaciones Perseo y Dioniso, es decir, no incurre Perseo en Acébea, y se termina la situación. Dioniso sigue camino justamente para encontrarse después con Citón. Pero ahí no queda, o no lo tomé en este trabajo, pero no queda el culto a la vid como culto. O sea, simplemente se soluciona la situación, o sea, quedan en buenos términos ambos hermanos y se respeta el culto a Hera y nada más. No se dice nada del culto de la vid, como por ejemplo si Bromio, que sí la adopta, etcétera, etcétera, ¿viste? Entonces, es verdad lo que decís, pero bueno, no ahondé en ese punto. Ay, perdón, es verdad que no ahondé en ese punto. No, está bien, Me pero enganché los digamos, auriculares. está bien claro que el enfoque era para el otro lado, pero no, por eso quería preguntártelo, porque Sí. tenía esta sensación también de que hay algo mutuo en esa tregua Sí. de este reconocimiento de la legitimidad, ¿no? Y eso me parece interesante también para destacar, Claro. que es con la diferencia, digamos, que en algún punto se está loca porque uno diría, bueno, es porque Perseo es griego, pero no, porque todo un montón de griegos se lleva puesto eso. Claro, eso era lo que a mí me llamaba la atención. ¿Por qué siendo griego esta gente, Perseo, Penteo, bueno, es muy evidente, él tiene mucho que cuidar y en realidad me hace acordar en un punto no me sale Edipo, que está preocupado por el trono, él en realidad dice, bueno, muy parecido al Euripidio en esta cuestión de cuidar al pueblo de la locura, porque enloquece a las mujeres, pero no actúa como protector, como Anax, sino que actúa en beneficio propio, más como un tirano. Sí, de hecho, hablando de Eurípides, no toma más de Eurípides que Licofrón, incluso es mucho más literal prácticamente que el Licofrón de cualquier otro. Bueno, por lo menos lo tenemos de... Ok, ajá. Pero como comparar, eso es curioso, es interesante en ese sentido. Pero bueno, también lo separan 1000 años, así que, Sí. bueno, no, 700. Sí. Así que bueno, Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud, pregunta, comentario? Les agradezco entonces a las 3 expositoras, agradezco también a los organizadores de las jornadas, mañana les voy a volver a agradecer cuando lea. Y bueno, aprendí cosas sobre la Alejandra de Licofrón, aprendí cosas sobre Nono, así que siempre contenta de llevarme algo nuevo. Bueno, les deseo entonces una muy linda tarde y nos volveremos a encontrar, a cruzar mañana en alguna mesa, espero.